Bueno, pues evidentemente fue un varapalo para nosotros, teníamos muchas ganas de darle una alegría a la afición y bueno, evidentemente por seguir sumando puntos, pero bueno, pues al final, como todo en la vida, ¿no? Al final, pues diferentes momentos y ya estamos en una semana nueva, así que nada, ya desde ayer, desde el miércoles, pues preparando la siguiente batalla y poniendo el foco en lo único que ahora ya tenemos por delante, que es este partido. Hemos aprendido de lo que nos dio el partido de Avilés y bueno, ya volver a disfrutar otra semana. Bueno, yo entiendo que al final, mira, o sea, tengo bastante claro cómo funciona el mundo del fútbol y nosotros a día de hoy, independientemente de que quizá en los dos últimos partidos a lo mejor el nivel ha sido un poquito más bajo, pero hace 3 semanas estábamos haciendo uno de los mejores partidos del año con el Pontevedra. En Zamora, que fue otro de los partidos dentro de esta posible racha, hacemos seguramente el mejor partido fuera de casa. Guijuelo en casa tuvimos para poder hacer el 2-0 y al final nos empataron. En muchas cosas, a día de hoy, somos mejor equipo que en la racha de 3 partidos consecutivos que ganamos. Fabril, Villalbés, Gimnástica. El Fabril en el minuto 95 tuvo un centro lateral que un jugador de ellos nos remató en el segundo palo que pudo suponer el empate. Villalba, fuimos peores en la primera parte. Y en la segunda parte, antes de hacer el 0-1, ellos tienen una ocasión que paró Adrián Torre a bocajarro, que seguramente, bueno, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero si nos hacen ese gol, todo hubiera cambiado. Para mí el equipo a día de hoy es más potente que hace 2 meses. Además de ser más potente, está viviendo una experiencia que realmente es la que acaba haciéndote fuerte. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo puede parecer un poco peor, porque hace 2 meses nos generaban ocasiones de peligro, pocas, como nos generan ahora, pero no nos las hicieron. A día de hoy, y el domingo seguramente, el Rayo Cantabria tendrá ocasiones de peligro y a veces encontrará a los hombres libres que nosotros vamos a dejar y como en todos estos partidos de la categoría, pues habrá momentos para uno y para otro equipo. El tema es que cuando vas ganando el resultado te engaña y te crees mejor de lo que eres. Y cuando pierdes pones el foco a veces más en lo negativo o en las acciones que cuando ganas te olvidas. Y nosotros estamos intentando que desde el minuto 1, incluso cuando ganábamos aquellas 3 semanas, nos diéramos cuenta de que esos partidos pudimos no haberlos ganado. Y en estos que no hemos ganado, pudimos haberlos ganado. En esta racha de 8 partidos sin ganar, hemos tenido partidos, al menos 6, en los que hemos sido mejores que el rival y que hemos merecido ganar más que en partidos en la primera vuelta, en los que acabamos ganando, en donde no merecimos esos 3 puntos. Bueno, yo entiendo cómo funciona la mente humana y la sociedad en la que vivimos a nivel de los resultados. Si ganas eres bueno, si pierdes eres malo. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que analizar otras cosas que van por encima de ello y tenemos que hacerles ver con datos objetivos a los jugadores la realidad, no engañarles nunca. Los 2 últimos partidos no han sido los más excelsos, pero en la racha esta en la que no hemos ganado no estamos mal, todo lo contrario, seguimos mejorando muchos procesos y ahí es donde nosotros como cuerpo técnico tenemos que seguir surcando los procesos que nos van a seguir acercando a obtener buenos resultados. Entonces, por mi parte, tranquilidad total, todo lo contrario, desde el análisis objetivo que hacemos, el equipo sigue creciendo. Además, yo me alegro de que estemos pasando por un momento de más dificultad porque ahora van a ser ellos también, yo lo tengo muy claro, yo no tengo miedo a nada. Y oye, si en el peor de los casos las cosas van mal, el que echarán será a mí, me iré a Madrid, pues oye, pues al final esto es la vida, ¿no? Son experiencias y aprendizajes y nos van a hacer más fuertes y oye, pues ahí es donde, como sigamos surcando estos resultados no tan positivos y seamos capaces de seguir creyendo en el proceso, independientemente de que los resultados no estén siendo esas victorias que todos queremos, pues oye, al final eres allí donde pones el foco. Si lo pones en lo positivo y en seguir creciendo, creces. Si lo pones en lo negativo, no creces. Así que ahí tenemos el gran reto y lo tienen los jugadores, que no me cabe la menor duda de que todos seguimos poniendo el foco en lo positivo y que hay tantas cosas tan preciosas en esta jornada 22 que, y perdón que me alargue, pero estamos a 2 puntos del playoff, a 9 del descenso. Independientemente de las rachas, si analizamos los 22 partidos, hemos estado 11 meses sin perder en casa. En este año, hace 4 días, perdimos el primer partido de nuestra temporada. Los jugadores corren todos los días como si les fuera la vida. Los rivales saben que ganarnos es prácticamente imposible. Hemos perdido 5 partidos de 22. Creo que si somos capaces de analizar las cosas de una manera global y no poniendo el foco en lo último, que al final tendemos a, pues creo que la cantidad de cosas positivas son muchas y que al final en esta liga tan igualada se puede ganar, perder o empatar y que todos los equipos pasamos rachas. Y que si eres capaz de mantener el timón del barco y seguir en la línea en la que tienes que seguir, al final todo se pasa. Bueno, pues un partido muy complejo, al final por algo ellos están, como nosotros hemos estado muchísimo tiempo sin perder allí, un equipo que es filial pero que al final tiene jugadores que ya han competido en otras categorías, que mantienen un bloque de años atrás
atrás, con el mismo entrenador, con una idea pues, prácticamente idéntica y muy continuista en ese sentido. Han pasado, incluso el año pasado, por rachas de malos resultados y han seguido creyendo en el mismo proceso. Eso es lo que para mí tiene bueno, por eso están donde están. Es un equipo que no tiene ningún problema en defender, a pesar de ser un filial, que al final desde una estructura de 4-4-2 saben sufrir. El otro día en Valladolid al final estuvieron mucho tiempo sin balón y fueron capaces de saber sufrir, y luego con balón un equipo que tiene muchas estructuras, dinámico, que puede alternar juego en corto con situaciones de asociaciones más en largo, y al final pues se les hace muy ricos, muy imprevisibles también a nivel ofensivo, e insisto que creo que están arriba porque tienen las cosas de un filial, es decir, creer en el proceso, tienen las cosas de un filial a nivel ofensivo, que es jugadores de muy buen pie, con experiencia y con muchos automatismos, y luego tiene algo que no suelen tener los filiales, y es que tienen una gran capacidad para sentirse cómodos en su fase defensiva. De ahí que bueno, pues al final pues un equipo muy complejo, muy difícil de batir, y que por eso pues están en los primeros puestos de la clasificación. Bueno, que los que están al final, si no hay unos están otros, siempre lo digo, y si están muchos pues al final a veces es un poco más complicado elegir, pero bueno, esa es la profesión nuestra, así que como cuerpo técnico pues encantados de tener muchas más variantes, de analizar el rival que tenemos, de qué perfiles de jugadores disponemos para esta semana, y en base a ello pues intentar ajustar todo para el contexto que nos vamos a encontrar el domingo. Así que encantado de poder tener cuantos más mejor, que al final bueno, pues durante el año volveremos a tener algún momento parecido al de estas últimas semanas, que bueno, pues es lo que hemos hablado también. Eso es lo que hace fuerte a los equipos, que cuando no están unos salen otros. Y mira, te voy a decir, por volver un poco a la pregunta anterior, en otros casos, otros equipos una racha mala perderían muchísimo más de lo que nosotros hemos perdido. Nosotros hemos perdido 2 partidos de los últimos 8, hemos sacado 6 puntos. Si pusiéramos en el balance esos 6 puntos, si no los tuviéramos, estaríamos hablando de que estaríamos a 3 del descenso. Entonces, cuando uno quiere poner el foco en lo positivo, pues se da cuenta que en una racha en donde ha habido más altibajos en cuanto a que no hemos contado con unos, con otros, que han venido jugadores nuevos, que bueno, pues en esa racha hemos mantenido una estabilidad que la seguimos manteniendo, que es la que a mí me hace pensar que las cosas van a ir muy bien, porque si cuando estás un poco más ahí eres capaz de mantenerte estable, pues seguramente cuando bueno, vuelven otros tiempos con más recursos, con más elementos, pues seguramente bueno, pues se aumenten las opciones de cosechar buenos resultados. Bueno, mira, primero, en cuanto a la afición, ya el otro día vivimos algo que, bueno, fue una pasada, o sea, el partido del domingo, por eso yo creo que todos, y yo el primero, yo creo que me he quedado así por lo que implicaba para todos el partido, los chavales también, y creo que eso también es bueno, porque eso habla de la implicación que hay por parte del grupo, por parte de todos, y por la unión y el sentimiento de pertenencia que tenemos hacia el club. El apoyo que sentimos por parte de la afición el otro día fue increíble, y en ese sentido pues creo que es un orgullo. Fíjate, cuando te hablo de esas 22 jornadas, independientemente de los últimos 8 partidos que realmente me preocupan poco y nada, para mí lo grande son otras cosas que hemos conseguido. Primero, a nivel clasificatorio, como estamos a día de hoy, o sea, creo que nadie se lo podía ni imaginar. Por lo tanto, pongamos el foco en el cómputo global de la temporada y no en que si no hemos ganado los últimos 8 partidos. Eso primero. Segundo, el vínculo que hay con la afición. El vídeo que pusimos el otro día, el viernes, el sentimiento de pertenencia que hay por parte de los jugadores hacia el club, lo que los aficionados sienten hacia el equipo, independientemente de un día duro en el que no fuimos capaces de ganar, pues posiblemente al rival al que todos los aficionados estaban deseando ganar. A pesar de eso, los aficionados están con el equipo, están con nosotros. Nosotros vamos a seguir poniendo la vida, y eso es lo que tenemos que pensar. Y bueno, pues no me cabe la menor duda de que el domingo volverá a haber un movimiento masivo de aficionados, que la semana que viene de nuevo en casa contra el Marino va a haber aquí pues un número seguramente muy parejo a lo que hubo de cara al Avilés, porque la gente está enganchada, y porque además ahora es cuando realmente pueda haber ese atisbo de duda, porque esa es la mentira de la sociedad actual del fútbol, esos resultados, y si no ganas eres malo. Pues hoy no somos malos, pero tampoco éramos buenos hace 2 meses, más hoy somos algo mejores, y sin embargo a mí me parece que es la hostia, porque al final el que va a caer soy yo si las cosas van mal, y yo lo tengo claro. Pero hasta que me puedan echar o no, yo voy a ir a muerte, y los jugadores lo tienen claro, y todos van a muerte. Y el otro día hubo jugadores que se dejaron la vida, y que cuando me metí en el vestuario estaban todos jodidísimos, y eso es lo que hemos conseguido generar. Hemos conseguido generar cosas que son más difíciles incluso que ganar. Si somos capaces de mantenernos en la misma línea, si somos capaces de seguir el proceso, de surcar este momentito, vamos a llegar a una época que va a ser la hostia. Y ahora es cuando hay que estar, y ahora es cuando tenemos que estar más juntos, y ahora es cuando hay que creer más en el proceso. Nosotros vamos a seguir siendo lo que hemos sido estas 22 jornadas. No vamos a cambiar, y vamos a ir a muerte con esto, porque al final esto es lo que nos ha dado el resultado de crear un vínculo con la afición, lo que ha hecho que hayan creado dentro de los jugadores una familia. Y para mí,
En el mundo del fútbol, ganar y perder, ganamos y perdemos todos. Todos los equipos pasan rachas. Durante un tiempo ganas más, durante otro tiempo pierdes más. Bueno, lo jodido de crear es unión y familia. Lo jodido de crear es que cuando no van las cosas tal, todos vayan en el mismo barco. Ahí es donde la gente se quita. Porque cuando las cosas no van mal, ya la gente se quita, ya empieza a ver lo negativo. Pero que ahora, después de 8 partidos sin ganar, cuidado, y de perder con el Avilés, la gente esté más a muerte que nunca con el equipo y los jugadores crean más a muerte que nunca y el cuerpo técnico tengamos todos clarísimo que la línea que hemos creado este año es la línea en la que vamos a morir, pase lo que pase, eso para mí es la hostia. Hemos creado algo precioso y cuando tienes esas cosas eres capaz de superar momentos, voy a decir, de dificultad. Pues estos tiempos en los que al final no sumas tantos puntos como habrías merecido, seguramente, a lo mejor el otro día no tantos, porque bueno, no tuvimos un buen partido, el día del Vetusta tampoco, pero oye, ¿quién no tiene un mal día? ¿Quién no pasa por una pequeña racha en su vida? Es que esto es la vida. Momentos de más comodidad, momentos de más incomodidad. Quien es capaz de superar estos momentos y tiene la estabilidad de superar estos momentos, acaba consiguiendo cosas excelsas. Así que este es nuestro momento, esto es lo que nos toca vivir y esto es lo que nos va a seguir haciendo más fuertes.